Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos de vuelta al programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día nos corresponderá revisar un tema de evidencias de un diluvio en cuanto a la edad de hielo y las tradiciones que se formaron posteriormente al desembarque de Noé y sus hijos. Cómo estas tradiciones, a través de las familias que le siguieron, fueron manteniéndose y se fueron conociendo muchos detalles de lo que pasó en el diluvio que hoy día tenemos nosotros en esas tradiciones de todos esos pueblos. Vamos a verlo al final del programa. Inicialmente quiero comentarles sobre una declaración del doctor Andrew Snelling, que es un doctor en geología. Él dice: hoy podemos ver los efectos de los desgastes por el clima y la erosión en todas partes del mundo, en los continentes, como el viento, la lluvia, va rompiendo la roca, las piedras, la arena, y la va llevando al mar. Y de a poco se van desgastando los continentes. Pero ¿dónde está la evidencia? Dice, de los millones de años entre capas de rocas. Esta no existe. Si el diluvio ocurrió, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Acaso no serían capas de rocas sobre toda la Tierra llena de millones de animales y plantas, enterrados y fosilizados en la arena, barro y cal? Sí, eso es exactamente lo que encontramos. Es decir, la misma geología nos confirma que hubo un gran desastre en este mundo, y no lo contrario. Va concluyendo ya el diluvio, y tenemos en Génesis 8:11 una declaración donde dice que la paloma volvió a él, a Noé, a la hora de la tarde. Traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Allí ya abrieron, por lo tanto, la compuerta del arca y los animales pudieron bajar. Y a medida que fueron bajando, estos animales comenzaron a repartirse dentro de la nueva tierra, que estaba bastante dañada, por cierto. Estos animales, por lo tanto, empezaron a caminar y cada uno de ellos a encontrar sus propios alimentos. No había mucho, pero en fin, hay unos estudios bastante interesantes de cómo ellos pudieron alimentarse en esos primeros momentos. Ellen White escribió también sobre este momento. Dice, en los momentos del diluvio, la gente y las bestias se reunieron en los puntos más altos de la tierra y que dejó al salir las aguas, de evacuar las aguas, cuerpos muertos en las montañas y en las planicies, cuerpos de hombres y bestias. Pero Dios no quiso que contaminaran la atmósfera e hizo un fuerte viento sobre la tierra para secar las aguas, en algunos casos provocando avalanchas en los montes, formando grandes cerros donde no había antes y enterrando los cuerpos con árboles, piedras y tierra. Las aguas removieron tierras y rocas y las amontonaron sobre sus tesoros también. Y en muchos casos también ocultaron los cuerpos de la búsqueda de otros hombres, de los hombres posteriores, que es una muy buena explicación por qué hoy día no podemos encontrar restos de los hombres prediluvianos. Las condiciones ahora para una edad de hielo. Efectivamente, inmediatamente terminado el diluvio, vino una edad de hielo. Y esta edad de hielo tiene que haberse permitido solamente por condiciones muy especiales. Para darse una edad de hielo tiene que haber más evaporación del mar, tiene que haber más caída de nieve a consecuencia de esa precipitación, de esa mayor evaporación. Veranos más fríos en toda la Tierra para acumular la nieve y no se derrita con el verano. Y algo que impida que los rayos solares derritan esa nieve. Ahora, en el pensamiento evolucionista, la evolución modela esto con varias edades de hielo. Atribuyen que el Sol dio en algunas épocas menos radiación y por eso se habrían producido edades de hielos. Pero esto implica menos calentamiento del mar, por lo tanto menos evaporación y por lo tanto menos nieve. Por lo tanto, lo que le falta ahí, se necesita calor en el agua y frío a la vez simultáneamente para que no derretir la nieve. Bueno, esto sucede justamente con el modelo del diluvio, porque se dan plenamente estas condiciones y me explico. Primero, el día de hoy tenemos lo que se conoce como el Niño, que más o menos en la zona tropical
una banda bastante ancha, ¿no es cierto?, en el trópico, donde la superficie del mar tiene una temperatura 1 grado sobre el promedio que tiene normalmente. Y esto produce mayores precipitaciones porque hay mayor evaporación y se produce lo que todos conocemos con el Niño. La temperatura del mar hoy día, promedio del mundo, es 4 grados centígrados. Sin embargo, tenemos un segundo efecto. Tenemos que cuando todos los volcanes del diluvio tiraron sus cenizas, que fueron cientos de miles de volcanes, estas cenizas se acumularon sobre el techo de la atmósfera y impidieron que los rayos del sol pudieran penetrar hasta la superficie y poder derretir ese hielo de esa nieve que iba cayendo. Por lo tanto, al rebotar, ese nieve se mantuvo allí. Y la nieve, cuando se va acumulando, después se va transformando en hielo, se hace glaciar, se compacta y se hace glaciar. A propósito, la temperatura del mar en el diluvio se estima que llegó hasta 20 grados centígrados. Comparémoslo con los 4 grados normales de hoy día, promedio, 20 grados centígrados promedio en ese tiempo. Simplemente produjo una cantidad enorme de lluvia y una cantidad enorme de nieve, y nieve que no se derritió, por lo tanto, hielo posterior. Y eso fue llevando a las condiciones post-diluvio para tener una edad de hielo. Se estima que duró aproximadamente 500 años. 500 años donde el 30% de la Tierra, en el norte, en el sur, estuvo cubierta de hielo. Hoy día es solamente un 10%. Así que ese 30%, especialmente en la parte de Europa y la parte de Norteamérica, es donde era difícil vivir. Sin embargo, esa es la razón que podemos entender por qué las civilizaciones no surgieron en la zona de los glaciares, sino surgieron en las zonas donde eran más calientes, como Egipto y Babilonia, más zonas cerca al trópico. Y eso es lógico, porque allí tendieron a irse las poblaciones. Y de hecho, muchas poblaciones fueron a vivir a esos lados, especialmente en el norte de África. Y de ahí también viene esta idea de que en la civilización de los humanos, la raza humana salió del norte de África, lo que se llama out of Africa. En la parte fría se estima y se cree que estuvieron viviendo los neandertales, que aquí tenemos dos imágenes muy interesantes, porque esta imagen de la derecha es de una mujer neandertal que a propósito era pecosa y era, como ven, medio rubia, y tenía también características tal vez fuertes, pero era bastante ser humano. En realidad los neandertales eran 100% humanos. Y este hombre que está acá, que es realmente fuerte, bajo en estatura, también representa los huesos que se han encontrado de los neandertales. Ellos tuvieron que vivir justamente en el hielo. Y ellos se acostumbraron a vivir en esas condiciones y con bastantes dificultades de salud. Job nos habla bastante referencia del hielo. Nieve, frío, escarcha, granizo, grandes tormentas. ¿Por qué Job trata este tema? Posiblemente el patriarca Job vivió tal vez la parte final de esta etapa, conoció esa etapa, no quiero entrar a esa parte teológica en forma personal, pero algunas referencias. Job 37:10, Job 6:16, Job 37:6, Job 37 del 9 al 10, Job 38:22, Job 38 del 29 al 30. Pueden investigarlo ustedes. Pero imagínense ustedes, ¿acaso una persona que vive en una isla del Caribe, con calor, con palmeras y con playa, va a estar hablando de hielo, de granizo, de nieve, de condiciones extremas? Él va a hablar de sus cosas, de su ambiente. Bueno, Job hablaba de eso justamente, como que había tenido contacto con todas estas características de un clima muy frío. Hace muchos años atrás se habló de un diluvio que se había originado, posiblemente tratando de explicar el diluvio universal en el Mar Negro. Aquí tenemos una imagen de lo que posiblemente el Mar Negro fue en un momento cuando era solamente un mar interior, es decir, un lago muy grande. Y de repente se cree que se rompió el canal que comunica con el Mediterráneo, y al romperse eso entró y inundó toda esa área. ¿Por qué se cree eso? Porque existe hoy día suficiente información arqueológica, y esto lo hizo en una investigación Robert Ballard, el mismo que hizo el documental del Titanic, y lo asoció con un diluvio local del Mar Negro.
pero no hay que confundirlo con el diluvio universal. Se pudo ver en ese momento una civilización que estaba enterrada bajo el agua, que estaba, como se ve allí, esas fotos debajo del agua. Y esto fue llevando a serie de especulaciones, pero eso es una inundación de un mar interior o un lago que al romper sus compuertas que tenía con el mar Mediterráneo, que simplemente igualaron los niveles. El hecho de que hubiera tanta evaporación llevó necesariamente a un efecto que lo que se llaman los hipercanes o grandes huracanes. Y esto sucedió hasta con vientos de 800 kilómetros por hora, devastadores. O sea, la época que les tocó vivir a los post-Noé no fue muy agradable, fue un ambiente bastante hostil. Pero la tierra tenía que volver a la vida y el Señor tenía su plan también. A veces nos pensamos nosotros, ¿cuánto tiempo demorará la vida en recuperarse, en hacerse nueva, en volver a tomar todo su ritmo nuevamente? ¿Serán millones de años? ¿Serán cientos de miles de años? Veamos el caso de la isla Surtsey, en Islandia, 1963. Había nada en el mar y de repente salió desde el fondo del mar un volcán, que como vemos en la foto, comenzó a erupcionar y comenzó a montarse una isla, como se ve en la imagen del medio. Esto pasó solamente en algunos meses y ya la isla estaba completamente constituida. En 8 meses ya estaba la isla con playas, estaba con un ambiente, podemos decir, estable. Inmediatamente comenzaron a llegar los animales, los pájaros primero, como se ve en la foto allá arriba. Incluso llegó basura del mar con temporales. Y de a poco empezó a llegar también la vegetación, flores, arbustos, y así fue de a poco alimentándose. Curiosamente, las moscas llegaron muy temprano, al mes había moscas ya en ese lugar. ¿Qué las trae el viento? Desde luego las moscas no se hacen solas, sino que las tiene que traer el viento. Así que tenemos a un Surtsey hoy día que no necesitó millones de años para formarse y poblarse de vegetación y vida animal. Bastaron solamente 10 años. Y eso nos da un buen modelo para ver cómo podría haber sido en el caso de la recuperación de la tierra del diluvio. Quedó todo efectivamente con barro, quedó un barro fino, dice Ellen White también. Ahora, ¿cómo se repobló? Hay bastantes mecanismos, hay bastantes modelos. Uno de ellos son las islas flotantes. Y las islas flotantes posiblemente fueron las que llevaron a diferentes lugares, a animales, a insectos, a semillas de vegetales, y pudieron moverse por muchos océanos, por muchas partes del mundo. Recordemos el caso del Lake Spirit, el lago Spirit, con el bosque flotando que quedó en el lago Spirit una vez que terminó el desastre del Mount St. Helens. Y como vamos a ver ahí, en esa mancha que está sobre el lago, son 19.000 árboles, 19.000 árboles que fueron cortados de raíz, sacado toda su corteza, la raíz, las ramas, y quedaron ahí los troncos. Y estos árboles formaron una gran balsa. Es exactamente, pero multiplicado por millones de veces, lo que debió haber pasado cuando la Pangea fue destruida, donde millones de árboles cayeron al mar y formaron estas balsas donde podían transportarse animales, insectos y también los mismos árboles que iban después a reproducirse. Tenemos este modelo también sobre la reproducción, de cómo puede haber sido está reproducido, cómo puede haber sido la circulación en los mares. Esos círculos que se ven son cómo circulan actualmente los mares entre los continentes, que probablemente así fue como estas balsas fueron moviéndose y llevando animales de un lado a otro y llevando insectos de un lado a otro y repoblando nuestro mundo. También se sabe que debido a la edad de hielo, los niveles del mar bajaron por lo menos entre 60 y 100 metros más abajo, porque ese hielo que estaba contenido en toda la parte norte y sur y en las alturas, contuvo el agua que después iba a ir a dar al océano. Por lo tanto, tenemos que ese bajo nivel de 60 a 100 metros permitió en las áreas cafés que se ven en nuestro gráfico, paso entre islas e islas. Es decir, podía la gente circular, los animales circular y repoblar la tierra.
Además, por cierto, del hielo que cubre el estrecho de Bering y otros lugares en el norte, donde también podían poder emigrar los animales y repoblarse la tierra. Este traslado de semillas y animales menores e insectos se ve muy claramente en el caso de Madagascar. Madagascar, que es la pequeña isla, recibió animales pequeños, los lemures, ratones y otro tipo de animales pequeños, pero no los animales mayores de África. Ellos no pudieron viajar, no pudieron ir, porque no había en la balsa, ellos no cabían, no tenían capacidad para mantenerse. Solamente pequeños animales pudieron hacer ese viaje de esa forma. La migración desde Ararat, una vez que ya terminó esta etapa de primera inicial del desembarque, fueron, como muestra esta imagen, hacia Asia, por el Bering, entraron hasta América, y en América, por cierto, pudieron ir hasta Sudamérica. Los rafting, que son las partes de las balsas, pudieron distribuir también otros animales, semillas, y así, entre nivel y rafting y hielo, fue repoblándose la tierra. Pasamos ahora a las leyendas del diluvio. Existen numerosas leyendas del diluvio. Hoy día se sabe claramente cómo todas las migraciones del mundo han sido hechas. Aquí tenemos un mapa hecho por empresas de análisis genético, nada que ver con creación, los cuales muestran cómo se fueron moviendo los seres humanos a Europa, a Asia, a Oceanía, también a Norteamérica y hasta Sudamérica. Y ahí las letras van marcando las pequeñas mutaciones que se van produciendo en los marcadores, cromosoma Y y el ADN mitocondrial, que son los dos marcadores que pueden indicar las migraciones. Y aquí justamente tenemos una imagen cómo ellos se movieron, y está confirmado con la gente que vive hoy día en esos lugares. Bueno, los animales tuvieron que hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a analizar ahora las leyendas, cómo fueron al repartirse ellos también guardando leyendas. Tenemos, por ejemplo, en países en Sudamérica, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica y en Australia, cientos de tradiciones. Y estas tradiciones pueden tabularse en este cuadro que les quiero mostrar a continuación, donde hay 500 relatos y leyendas que incluyen el diluvio a nivel mundial, de Asirio-Babilonia, de Persia, de Siria, de Asia Menor, de Grecia, de Egipto, de Italia, de Rusia, de China, de India, en fin, toda la cantidad de gente que ha tenido tradiciones. Y las cosas que ellos van coincidiendo, la mayoría de ellos coinciden que hubo una destrucción por agua, que los humanos se salvaron, que se proveyó un arca, que hubo una familia favorita, que hubo una instrucción divina, que el hombre estaba en transgresión, que los animales se salvaron también, que hubo una destrucción universal, que llegaron finalmente a una montaña este buque, que se envió un pájaro, que hubo adoración de los que se salvaron y finalmente hubo un favor divino hacia aquellos que se habían salvado. Esos más o menos son los temas que se dan vuelta acá y que se van repitiendo. Podemos también ver que en China la palabra buque grande se describe así. Large ship, un buque grande, es 8 personas o bocas en un bote. ¿Por qué la palabra buque grande tiene que ser eso? Porque ellos tienen la tradición, ella se cayó en su idioma, se plasmó en su idioma esta información. Tenemos una tribu muy interesante que se llama la tribu Miao, en el sudoeste de China. Y esta tribu Miao, residiendo allí, tiene una tradición que es parecida en muchas partes en su relato del Génesis, que viene desde atrás, de cuando llegaron, mucho antes que llegaran los misioneros cristianos a ese lugar. Ellos recitan de memoria versos, y estos versos, de acuerdo a su tradición, más o menos dicen lo siguiente. Dice que Dios destruyó todo el mundo por inundación, por la maldad del hombre. Después dice que Noá, que es Noé, el hombre justo y su esposa matriarca, sus 3 hijos, lo Ham, que es Cam, lo Chem, que es Sem, y Jahu, que es Jafet, sobrevivieron.
Ellos construyeron un bote muy grande y ancho y se embarcaron con pares de animales. Su tradición también incluye una creación y una confusión de lenguajes, igual que el resto del Génesis. La genealogía registra que el patriarca Jafú, o Jafet, se asignó el centro de las naciones y su hijo fue el patriarca Gomén, que es Gomer. Coincide plenamente con la escritura y pensemos que esto fue escrito, fue hecho en la tradición mucho antes que llegaran los misioneros cristianos hasta China. Por lo tanto, tenemos una coincidencia maravillosa en la confirmación de nuestra escritura. Ahí tenemos algunas imágenes también de la gente de la tribu Miao. Y quiero también contarles de que hay otras tradiciones que se van repitiendo en leyendas. Por ejemplo, en Hawái. Una de las leyendas de Hawái dice que después de la muerte de Kunyunyuhana, el primer hombre, el mundo se transformó en un lugar malo y terrible para vivir. Quedó un hombre bueno, su nombre era Nu, y él construyó una gran canoa con una gran casa arriba y los llenó de animales. Las aguas subieron sobre toda la tierra y los mató a todos. Solo Nu y su familia se salvaron. Desde luego tiene deformaciones, pero sin embargo va mostrando hacia el mismo lado. Un gran diluvio, un hombre que se salvó, un hombre que era bueno, una persona que llevó animales y su familia y finalmente pudieron salvarse y reconstruir sus vidas. Otras leyendas chinas, fuera de la que ya habíamos visto recién. Antiguos escritos chinos hablan de una violenta catástrofe que sucedió en la tierra cuando toda la tierra se inundó y se cubrió los montes más altos y dejó los campos en condiciones devastadas, desoladas, por muchos años. Un clásico chino llamado Hin King cuenta la historia de Fuji, el que consideraban padre de toda la civilización. Esta historia registra a Fuji, su esposa y 3 hijos y las nueras que escaparon de una gran inundación. Él y su familia fueron los únicos sobrevivientes en la tierra. Después de la inundación, repoblaron la tierra. También lleno de coincidencias, lleno de hermosas partes donde podemos ver que se desvió un poco, pero finalmente llega al centro, lo que es la escritura. Tenemos leyendas en Toltec también. Los indios de Toltec, de México, antiguos decían que el primer mundo duró 1716 años y fue destruido por una gran inundación. Solo una familia llamada Cox sobrevivió. La Biblia fecha el diluvio en 1656, años después de la creación. Pero la fecha de la leyenda Toltec es solo 60 años diferente. Nada de mala el cálculo que hicieron ellos. Los académicos miran todas estas cosas con mucho desdén. En realidad, podemos decir que el mundo académico, casi por una obligación religiosa, entre comillas, trata de negar todas las cosas que tengan que ver con Dios. Tratan de negar todo lo que tenga que ver con una percepción de un ser divino, de un ser superior, de un ser que ha guiado una creación, de un ser que ha guiado un diseño inteligente en los seres humanos, un ser que ha puesto en camino a este mundo y por cierto lo cuida de día a día. Y cuando llega un momento que se muestran evidencias como las que estamos tomando hoy día a través de las tradiciones, la edad de hielo, la geología y los otros temas que hemos visto en sesiones anteriores, podemos ver que ellos tratan de evitar opinar, o si opinan, más bien opinan bastante negativamente. Desde luego que la percepción de la mayoría de los académicos que está tomando esta información va a ser preferir creer de que algo, nuestra psiquis colectiva, o sea, la psiquis colectiva de todos los seres humanos, evolucionada, por cierto, fuerza a cada cultura inventar la misma leyenda imaginaria de un diluvio sin una base de vida real. Es decir, como que estamos medio trastornados y nuestra mente es la que produce todos estos efectos de poder decir que hubo un diluvio, que se salvó una familia, que esa familia fue con animales, que tuvieron un bote, que llegaron finalmente a otra parte. Es decir, como que, no sé, una psiquis colectiva es la que nos lleva a pensar esto. Yo creo en absoluto que tenga nada que ver con psiquis colectiva. En realidad, pienso que la opinión esta, más que academicismo,
Esta es ignorancia voluntaria. Ellos prefieren ignorar. Y la Escritura nos advierte de eso, que van a haber muchos que van a negar la verdad, que van a haber muchos que van a simplemente ignorar la verdad. Y por eso se hacen necios, se hacen personas que no quieren tener ninguna relación con ese Creador, con ese Dios maravilloso que todos amamos. Finalmente quiero terminar con un versículo, Génesis 9 del 12 al 17. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y no habrá más diluvio de aguas en la tierra. El Señor prometió que no habría más diluvio de aguas sobre esta tierra. Ahora, ¿ha habido más diluvio de aguas sobre la tierra como el que fue? Absolutamente no. Es una promesa que no lo va a haber más. Sin embargo, ha habido muchos diluvios locales o inundaciones serias locales y últimamente, especialmente, ha habido muchísimas de ellas. Pero esas no están contenidas en la promesa del diluvio del arco iris. El arco iris promete diluvio universal. Tampoco dice que no va a destruir más la tierra. Dice que no la va a destruir más por agua. Así que estamos ante una situación en la cual hay una promesa de Dios, esa promesa se está cumpliendo y no tengo ninguna duda en mi mente que se va a cumplir ciertamente. Esta destrucción que estábamos hablando no significa que no va a haber más destrucción, porque sí va a haber una destrucción por fuego, que también está perfectamente bien descrita en la Escritura. Adelantando un poco lo que veremos en los próximos capítulos de nuestra serie del diluvio, les puedo contar de que entenderemos por qué y en qué momento se separó el pensamiento de la mayoría de la humanidad, o de por lo menos una gran parte de la humanidad, de esta idea de que todo lo que estaba en evidencia en las capas sedimentarias, en los fósiles, y todo venía del diluvio. Eso fue siempre bien entendido. Pero llegó un momento en que James Hutton, que comenzó a imponer ideas por otras razones, ideas sin ninguna evidencia, simplemente eso vamos a cubrirlo el próximo capítulo. También tendremos la oportunidad de revisar qué es lo que pasó con los pueblos cuando emigraron y cómo fueron moviéndose, dejando testimonios, dejando elementos monolíticos, otros dejando también animales. En fin, cada uno de ellos fue moviéndose por la tierra y en un capítulo posterior veremos también lo que fue estas muestras que tenemos en todo el mundo cuando se fueron repartiendo los hombres. Hay mucho que informar, mucho que mostrar, mucho que la ciencia ha ido confirmando de lo que la Escritura dice, y esto nos estamos ocupando.